Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para todos ustedes. Mi nombre es Wilder Gallego Valencia, actualmente estudiante de cuarto semestre del programa de Ciencia de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío. A continuación daremos respuestas a las preguntas formuladas por la docente Luz Marina Arias González de la materia de publicaciones periódicas con su unidad 3, descripción bibliográfica normalizada de publicaciones periódicas. ¿Qué entiende por publicaciones seriadas? Es una información que se presenta con una secuencia numérica cronológica, presentándonos así una información actualizada o reciente. Entre ellas tenemos las más conocidas, el periódico, las revistas, los diarios. En esta información encontramos columnas, reseñas, editoriales, artículos, entre otras obras, escritas por variedad de autores. La intención de estas publicaciones seriadas es informar al público y propiciando así la discusión y la lectura. ¿Qué entendemos por recursos continuos? Se utiliza para denominar el tipo de publicaciones que cubre la descripción bibliográfica internacional normalizada para publicaciones seriadas y otros recursos continuos. Abarca los recursos integrantes, una revista electrónica. En cuanto a la forma, es denominado un recurso continuo, como también es un sitio web. Los recursos bibliográficos que se publica a lo largo del tiempo sin que exista una conclusión y predeterminada. Los recursos continuos incluyen las publicaciones seriadas y los recursos integrados en curso. Los recursos integrados es adicionado o sustituido mediante actualizaciones y se encuentran las actualizaciones de hojas sueltas y sitios web. Vamos con la siguiente, que son las reglas de catalogación angloamericana y qué contiene su capítulo 12. Las reglas de catalogación angloamericana, como su nombre lo dice, es un conjunto de reglas que se aplican para la descripción bibliográfica, proveen la forma que deben adoptar los encabezamientos, permite determinar los puntos de acceso en un catálogo y brindan pautas para describir distintos tipos de documentos. En su inicio en la página 311 y termina en la página 350 de las reglas en el libro, encontramos el capítulo 12 correspondiente a los recursos continuos. Según su contenido está estructurado de la siguiente manera este capítulo. Tenemos las reglas generales. Dentro de este grupo tenemos el alcance, las fuentes de información, las bases de descripción, las fuentes principales de información, fuentes prescritas de información, la puntuación, niveles de detalle en la descripción, puntuación, los niveles de detalle en la descripción, lengua y escritura de la descripción, inexactitudes, acentos y otros signos diacríticos, los ítems con varias fuentes principales de información. En el área 1 del título y de la mención de responsabilidad, en este grupo tenemos la regla preliminar, la puntuación, el título propiamente dicho, cambio en el título propiamente dicho, designación general del material, títulos paralelos, cambio en el título paralelo, otra información sobre el título, cambio en otra información sobre el título, menciones de responsabilidad, cambio en las menciones de responsabilidad, ítems sin un título colectivo. En el área 2 de la edición, en este grupo tenemos la regla preliminar, la puntuación, la mención de edición, menciones de responsabilidad relacionadas con la edición, mención relacionada con una revisión reconocida de una edición, menciones de responsabilidad relacionadas con una revisión reconocida de una edición, el cambio de la información de la edición. En el área 3, correspondiente al área de la numeración, tenemos en este grupo la regla preliminar, la aplicación, puntuación, designación numérica y alfabética, la designación cronológica, sin designación en la primera entrega o parte, sistemas alternativos de numeración, publicaciones seriadas suspendidas, cambio en la numeración,
En el área 4 de publicación, distribución, etc., en este grupo encontramos la regla preliminar, la puntuación, la regla general, lugar de publicación, distribución, etc., cambio en el lugar de publicación, distribución, etc., nombre del editor, distribución, etc., cambio en el nombre del editor, distribuidor, etc., mención de la función del editor, distribuidor, etc., fecha de publicación, distribución, etc., lugar de fabricación, nombre de la fabricante, fecha de fabricación, cambio en el lugar y nombre del fabricante. En el área 5 de la descripción física tenemos en el grupo regla preliminar la puntuación, extensión del ítem, incluye la designación específica del material, otros detalles físicos, cambio en otros detalles físicos, las dimensiones, el cambio en las dimensiones y el material complementario. En el área 6 de la que corresponde a la serie, en el grupo tenemos la regla preliminar, puntuación, menciones de serie y cambio en las menciones de serie. En el área 7 de las notas tenemos la regla preliminar, la puntuación y las notas. En el área 8, que es el número normalizado y las condiciones de disponibilidad, en el grupo tenemos la regla preliminar, la puntuación, número normalizado, título clave, condiciones de disponibilidad, las especificaciones. Por último, pues tenemos lo que es los suplementos y las secciones. ¿Cuántas y cuáles son las áreas y elementos que se tienen en cuenta para hacer la descripción bibliográfica de los recursos continuos en publicaciones seriadas y recursos integrados? Dentro de ellos tenemos, antes de realizar cuáles son las áreas y sus elementos, para realizar la descripción bibliográfica de los recursos continuos debemos tener en cuenta las 8 áreas y sus respectivos elementos que lo conforman. Entre ellos tenemos, primero, la área 1, que corresponde al título y mención de responsabilidad. En esta área comprenden el título propiamente dicho, designación general de la clase de material, el título paralelo, el título alternativo, el subtítulo, el título uniforme y demás información relativa al título y al subtítulo en mención de responsabilidad. En el área 2 tenemos la edición y mención de responsabilidad de la edición. En este tenemos la mención de edición, la mención de edición paralela, menciones de responsabilidad relativas a la edición, mención de edición adicional, las menciones de responsabilidad relativa a una mención de edición adicional, registra el número de edición si la obra lo presenta. Área 3. Detalles específicos o datos matemáticos. En esta área se usa solamente para materiales cartográficos, publicaciones seriadas, recursos electrónicos y música. En el área 4, publicación, distribución, etc., consta de lugar de edición, distribución, etc., nombre del editor, del distribuidor, etc., mención de la función del editor y distribuidor, etc., fecha de publicación, distribución, etc., lugar de fabricación, nombre del fabricante, fecha de publicación, nombre de la editorial y fecha de copyright. En el área 5 de la descripción física consta de la designación del tipo específico del material y extensión, otros detalles específicos, dimensiones, mención del material anejo y páginas o número de volúmenes, ilustraciones, color, tamaño, registro de materiales complementarios si los hay. El área 6, que corresponde a la serie, comprende el nombre o título de la serie, título paralelo de la serie, subtítulo de la serie, información complementaria sobre el título de la serie, menciones de responsabilidad relativas a la serie, número internacional normalizado de publicaciones seriadas. Tenemos el número de serie, el número y título de subserie, título paralelo de la subserie, subtítulo de la subserie, información complementaria sobre el título de la subserie, mención de responsabilidad relativas a la subserie, tenemos el ISSN de la subserie y el número de la subserie. En el área 7, correspondiente a las notas, su función es ampliar la información del contenido del documento,
con datos no incluidos en otra parte del registro. Se redactan siempre en español, en forma breve y precisa, y en el mismo orden en el que aparecen los datos con los cuales se relacionan. Estas notas se dividen en dos. Tenemos las notas relativas en un área determinada y las notas no relacionadas con el área determinada. En el área 8 tenemos el número normalizado y las condiciones de adquisición. En esta área pues es un número asignado por las agencias bibliográficas, en el caso de Colombia para la Cámara Colombiana del Libro, que identifica cada título cuanto esté editado y lo ubica en los registros internacionales. Este número es asignado tanto a libros y publicaciones seriadas como a medios audiovisuales. Estos números normalizados, el ISBN International Standard Book Number para libros y el ISBN International Standard Serial Number para revistas o publicaciones seriadas. Tenemos el número normalizado ISBN, tenemos el título clave, condiciones de adquisición y precio, otros ISBN y CCN. Explique qué es la ISBD consolidada y para qué sirve. La descripción bibliográfica internacional normalizada es el instrumento normalizador de la descripción normalizada. Existen 8 áreas con sus correspondientes elementos en cada ISBD. La ISBD consolidada presenta un esquema propio donde se enumeran los puntos principales de cada zona, la publicación correspondiente y la tipología de elemento. Esto es decir, si es obligatorio, condicional u opcional. Esto permite que de forma rápida y sencilla se tenga una idea general de la estructura de la norma y las principales características de cada zona. Sirve para describir una vasta tipología de recursos como el texto impreso, las grabaciones sonoras, los recursos cartográficos, recursos electrónicos e imágenes fijas. Hacer que los registros diferentes fuentes sean intercambiables, de manera que los registros elaborados en un país se puedan asimilar fácilmente en los catálogos de bibliotecas o en listas bibliográficas de datos de otros países. Ayudar a la interpretación de los registros por encima de las barreras lingüísticas, de modo que registros producidos para usuarios de una lengua puedan ser interpretados por usuarios de otra. Facilitar la conversión de los registros bibliográficos a formato electrónico. Aumenta la interoperabilidad con otras normas de contenido. Las ISBD consolidadas diferencia 3 tipos de elementos. Tenemos los obligatorios, el elemento se requiere en todas las situaciones en las que sea aplicable. Tenemos la condicional, el elemento se requiere en determinadas condiciones, tales como cuando sea necesario para la identificación o se considere importante para los usuarios del catálogo. Si estas condiciones no se cumplen, el uso del elemento es opcional. La opcional se puede o no incluir el elemento a discreción de la agencia y la única diferencia que hay en la norma en su estructura. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué es el formato MAR 21 y para qué sirve? ¿Y cuál modelo puede llegar a reemplazar a este formato? Está diseñado para servir como portador de la información bibliográfica relativa a la totalidad de recursos de información existentes. Dicha catalogación contiene elementos de información para todo tipo de materiales textuales, impresos y manuscritos, archivos de computador, mapas, música, recursos continuos, materiales visuales y materiales mixtos. Es una norma para el intercambio de información que permite estructurar e identificar los campos de tal forma que pueden ser reconocidos y manipulados por la computadora. Cabe recalcar que no es un software, es una estructura para el registro de datos bibliográficos que se aplican a una base de datos creado con cualquier software conveniente.
Después de todo el trabajo que se ha realizado con el formato MARC 21, surge la necesidad de innovar los procedimientos de descripción y recuperación de la información en los procesos de catalogación mediante plataformas que faciliten las nuevas tecnologías basadas en Internet. Así nace una alternativa que dice ser el reemplazo de MARC a largo plazo mediante un modelo de datos interconectados llamado Bibliographic Framework, iniciado por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica y que comúnmente conocido como BibFrame. El BibFrame, según su equipo creador, es una iniciativa que surge en el 2011. Este proyecto se centra en los objetivos de reimaginar y en gran escala implementar un nuevo ambiente bibliográfico para centros de información que utilizan redes y hacen de la interconexión un espacio común, según la Library de Congress 2012, y se le conoce como un modelo de datos bibliográficos compartido y conectado que utiliza estructuras comúnmente utilizadas en la programación web con tecnologías adyacentes, debido a su surgimiento de la web semántica. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué son las RDA y cuáles son sus ventajas frente a las reglas de catalogación angloamericanas? Las RDA, en su sigla se traduce descripción y acceso al recurso. Es un nuevo código de catalogación RDA. Se basa en los modelos conceptuales desarrollados en los últimos años. Un segundo elemento clave es la independencia de esta norma de su implementación o representación específica o codificación, diferenciando entre el registro de datos y su presentación. Las RDA permiten nuevas formas de encapsular la información para que ésta no solo sea legible por los ordenadores, sino que además sea comprensible por ellos. Las RDA continúan orientándonos sobre qué hacer con los nombres de personas que incluyen guiones o con los nombres de congregaciones, tribunales u otros organismos administrativos de la Iglesia Católica. En esto, las RDA y las normas de catalogación se aparecen. El cambio no está aquí, sino en la mirada con la que el catalogador contempla los objetivos que describe para su recuperación. Las directrices de las RDA, descripción y acceso de recursos, van a promover un gran cambio en la catalogación. De hecho, pueden ser utilizadas por cualquier persona que desee escribir y hacer accesible una colección de patrimonio cultural, además de los profesionales tales como los bibliotecarios, archivistas, curadores y de otras normas del conocimiento. Las RDA tienen como objetivo crear metadatos bien estructurados para todo tipo de recursos, reutilizable en cualquier contexto y entorno tecnológico. Ofrecen un conjunto de directrices e instrucciones para crear datos para el descubrimiento de los recursos. Las directrices abarcan 4 acciones: identificar relaciones, representar y descubrir, y 1 sustantivo, recursos. Las RDA permiten el descubrimiento del conocimiento registrado, es decir, cualquier recurso que transmite contenido intelectual o artístico por medio de cualquier tipo de soporte y medio de comunicación. Las RDA es una norma de contenido, no un estándar de visualización, ni un estándar de codificación de instrucciones sino que las RDA da instrucciones para identificar los datos y no se preocupa por la forma de presentación o por la codificación de los datos producidos por las directrices. Las RDA requieren un enfoque original, un cambio profundo en la manera en que pensamos acerca de la catalogación. Las innovaciones en la RDA son muchas y se promueve la interoperabilidad entre los catálogos y otros métodos de búsqueda, y se adopta la terminología y los conceptos de la web semántica y constituye un estándar global
que puede ser aplicado por las diferentes agencias para crear datos, y se espera que la RDA sea enriquecida por toda la comunidad mundial de profesionales en una perspectiva de elaboración consciente, reconocida y global. Las RDA van un paso más allá de la catalogación tradicional para entrar en la era digital definitivamente. Bueno, en la catalogación descriptiva hemos seleccionado una revista llamada Utopía, en la cual pues vamos a realizarla y vamos a colocar el ICCN que corresponde a la revista, ICCN 0121-6406. En la clasificación de Wayne, según la clasificación que tienen en la biblioteca, encontramos que es 12494. En el asiento principal, el nombre de la persona o el autor de esta revista, Silvio Enrique Avendaño Cuervo. Y el área del título, ese es el título de la revista de la Utopía. Ahora vamos con la mención de responsabilidad, que es el del mismo autor, Silvio Enrique Avendaño Cuervo. El área de publicación y distribución, que encontramos que es en la ciudad de Bogotá. También tenemos que la editorial es Ediciones Antropos Limitada. Tenemos la fecha de publicación, que fue en octubre del año 2003. Y tenemos una extensión de 88 páginas, según lo que observamos en la revista. Un total de 88 páginas. Y en la frecuencia de publicación, periodicidad, tenemos que son semestral. En la revista de la Utopía encontramos también el número de serie, que es el número 18. Para realizar nuestra catalogación analítica con esta misma revista, vamos con el título del artículo que hemos escogido. En este caso, vamos a Pensemos a Colombia, en la página 57 por María Cecilia Álvarez. Bueno, vamos a realizar la catalogación analítica de la revista Utopía que hemos seleccionado. En este caso vamos con Pensando a Colombia. Y el ICSN de esta revista es 0121-6406. La clasificación de Wayne, según como lo tienen clasificado o organizado en la biblioteca, lo tenemos con el número 12494. Después pasamos al asiento principal, el nombre de la persona, que es María Cecilia Álvarez Bejarano, en la cual nos iremos a la página donde termina el artículo, que es María Cecilia Álvarez Bejarano. El área del título es la de la revista, que es Utopía. La mención de responsabilidad es el autor, en la cual es el de la revista, que es Avendaño Cuervo Silvio Enríquez. Y el encabezamiento temático es antropología política. Término de indización, tesauros o palabras claves, tenemos lo que es ensayos,
Filosofía, Crisis Colombiana. Y el título de la revista, que es Utopía. Número total de páginas del artículo: las 57, las 58, las 59 y terminamos en la página 60. Bueno, el elemento de enlace tenemos, ¿ves?, que es Utopía, y el lugar de publicación es en la ciudad de Popayán. Y por último, la designación numérica, que es Popayán, volumen 2, número 18, octubre del 2003, de página 57 a la 60. Realizando la catalogación descriptiva con el formato MART, hemos escogido la revista PORICAN de la revista Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas de la Universidad del Cauca. Su número ISBN es 01-240528. El autor principal es la Universidad del Cauca. El título propiamente dicho es PORICAN. Y otra información sobre el título, tenemos la revista Facultad de Ciencias Contables y Financieras Administrativas de la Universidad del Cauca. La edición tiene edición de 600 ejemplares. Y el lugar de publicación, la distribución, es en la ciudad de Popayán. El nombre de la editorial del distribuidor es la Universidad del Cauca. La fecha de publicación distribución, como la podemos ver, es en diciembre del 2003. Y la descripción física de la revista es de 375 páginas. La podemos visualizar al término de la obra. Tenemos una nota respecto a la nota general. Y el autor principal es el Comité de Investigaciones de la Facultad de Contaduría. Siguiente revista, que se llama Sakyusi. Su número ISSN es ISSN 01233513 y el autor principal es el Programa de Educación Bilingüe e Intercultural, PIB-CRIC. Su título propiamente dicho, como ya lo dijimos, es Sakyusi. Y otra información sobre el título tenemos el que es Semillas y Mensajes de Etnoeducación. El lugar de publicación y la distribución es en la ciudad de Popayán. El nombre de la editorial o el distribuidor es la editorial El Fuego Azul de Bogotá. La fecha de publicación de la distribución es en diciembre del 2007. Y la extensión de descripción física de la revista es de 67 páginas. Tenemos una pequeña nota haciendo la invitación, la nota de la revista. Y el autor principal secundario es la Asociación Regional Indígena del Cauca, CRIC. En la catalogación analítica de la revista PORICAN ya tenemos el ISSN de la revista, el cual es 01240528, y el autor principal del artículo que hemos escogido, que es en la página 263, que es Gestión de aspectos básicos y consideraciones actuales sobre administración científica y Taylorismo
por Paola Ivette Chávez Ortega. En este caso, el autor principal, Paola Ivette Chávez Ortega. Y el título propiamente dicho es El aspectos básicos y consideraciones actuales sobre administración científica y Taylorismo. En la edición tenemos 600 ejemplares. El lugar de publicación, Popayán. Y el nombre del distribuidor es de la Universidad del Cauca. Y la fecha de publicación, distribución, tenemos que es en diciembre del 2003. La extensión descriptiva física es de 200, donde se encuentra el artículo es la 263 y termina en la 282. La nota general que tenemos es una publicación de carácter científico, tecnológico, y tenemos un resumen, la nota de resumen, que es en la 263. La designación numérica, como lo podemos ver en el libro, es Popayán número 7-8, diciembre del 2003, y la página de 263 a la 282. La entrada del tema es Ciencias Contables, Económicas y Administrativas. Y el autor principal secundario, Comité de Investigaciones, Facultad de Contaduría. Y el título de nuestra revista pues es Poricam. Seguimos con la catalogación en el formato MAR, en la cual tenemos el ICCN 01233513. El autor principal del artículo que vamos a escoger es de la página es Proyectos Pedagógicos a la Luz del Día. El autor principal es Yali Guaynas Cometa. El título propiamente dicho es Sexayusi. Y otra información sobre el título, Semillas y mensajes de Engloeducación. El título del artículo se llama Proyectos Pedagógicos a la Luz del Día. Lugar de publicación de la distribución es de la ciudad de Popayán. Y el nombre de la editorial es Fuego Azul, Bogotá. Y la fecha de publicación y distribución es diciembre. Número 2, diciembre de 2007. Y la extensión de descripción física, 67 páginas. Y la nota general, que ya la habíamos visto. Y el elemento de enlace, Popayán número 12, diciembre de 2007. Y página 5 a la 7. El autor principal secundario pues es el Consejo Regional Indígena del Cauca. Y bueno, para terminar, agradezco a todos ustedes por atender a esta información y compartir con ustedes estos conocimientos y estos conceptos que hemos visto. Y para terminar, pues agradecer a nuestras fuentes bibliográficas, que gracias a ellas se pudo llevar a cabo esta investigación, este aprendizaje en la materia. Así que les damos una vista general sobre nuestras fuentes bibliográficas para poder ejecutar este trabajo. Muchas gracias.